¿Qué tal, CryptoRockers? Feliz martes. Pues como siempre, vamos a chequear un poquito qué ocurrió ayer con el precio y los niveles que teníamos marcados y luego pues vamos a modificarlos para intentar encontrar la operativa del día de hoy. Vale, pues ayer un día en general bastante alcista, muy promovido por los anuncios de la Fed, con estos bancos que han hecho bancarrota, sobre todo con el de Silicon Valley, que parece ser que pues, la Fed va a ayudarlos, a rescatarlos, y esto pues, fue una noticia muy positiva en el mercado y sobre todo en el mundo cripto, y ayer pues vimos unas subidas impresionantes, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que pues, esta noticia ayer básicamente lo que hizo fue desmarcar a Bitcoin en el mapa y hacer que subiera a muerte junto con todo el mercado cripto. Y ayer poquita operativa o pocas posibilidades de poder encontrar operaciones, ¿de acuerdo? De hecho, ayer, día 13, empezamos el día más o menos por esta zona de aquí. Y además veníamos que anteriormente tenía marcado este Discovery Value Area, que fue toda esta caída de aquí, ¿vale? Que se solapaba con lo que teníamos en el día. Además teníamos este order block que estaba en una zona muy interesante, que es FIBO 0.65, una zona que suele ser muy potente, ya como ya os he explicado varias veces, para encontrar rebotes. Y fijaros que lo que hizo el precio fue a buscar pues, a este DBA. Tenemos aquí dos DBAs donde el precio se apoyó en estas dos ocasiones. Y justo aquí nos dio un punto verde con una rotura en el MAM, ¿de acuerdo? Y aquí pues el precio se disparó, ¿de acuerdo? De hecho se disparó tanto que nada, este order block directamente se lo fundió. Pero cosas que me gustan, pues bueno, una vez más, ¿no? Este order block queda un poco aquí en el aire, y también lo que me gusta es que en el grupo muchos que estuvimos comentando que había que una posible operación si el precio llegaba aquí, la gran mayoría no la cogieron porque no vieron las confirmaciones en market size, ¿de acuerdo? Con lo cual ya podemos empezar a descartar estos order blocks cuando vemos que el precio, uno, no tiene apoyo por market profile, o bien, mejor dicho, por Atenea, y después cuando no vemos las confirmaciones por market size, ¿de acuerdo? Con lo cual, cuando esto ocurre, pues directamente podemos descartar estas opciones, y mucha gente en la comunidad dijo que directamente no entraban porque no lo veían nada claro, con lo cual se salvaron de un stop que seguramente gente que opera solo por SMC se hubiera comido este stop seguro, ¿de acuerdo? Con lo cual, nada, aquí ayer pues sí teníamos muchísimo ojo y vimos este punto verde apoyado en estos Discovery Value Area, pudimos haber cogido a partir de aquí una buena operación alcista. En Ethereum también lo mismo, ¿no? Un movimiento brutal. También teníamos aquí un order block que no lo respetó y lo saltó. Y el único punto de operativa más o menos claro fue que también era muy difícil ayer coger este long. Si no estábamos en long desde esta parte de aquí, no lo vimos. Aquí ya era un poquito más complicado. Pero fijaros cómo el precio sí que nos dio una oportunidad ayer. Esto es día 12, día 13 estaba aquí. Vale, fue este movimiento donde tuvimos este Discovery Value Area y de aquí se fue al TPOC. Y desde el TPOC, aquí por Market Cipher, en timeframes inferiores, podríamos haber encontrado confirmación y un movimiento alcista. Vale, en cuanto al euro dólar, lo mismo, ¿no? También estuvo muy alcista en general. Sí que ayer, cuando empezamos el día, veíamos que teníamos esta zona de aquí, que hacer esta M, que suele hacer el precio, hace como una especie de M, ¿vale? Y normalmente siempre da una caída cuando hace esta figura, ¿de acuerdo? Y vimos que además esto ocurría en el DBA, con lo cual esto es un buen síntoma o una buena zona para coger un short, al menos hasta el value area high, que no lo llegó a tocar pues nada de poquito. Fijaros como el precio, sabíamos que la narrativa era alcista, ¿de acuerdo? Y el precio llegó a esta zona de aquí. Complicado porque normalmente hubiéramos puesto la posición en esta zona y no hubiera cogido, y por market cipher en timeframes inferiores podríamos haber buscado justo cuando veíamos pues unos anclajes triggers, ¿vale? Con divergencias, y podríamos haber llegado a entrar, pero era bastante complicado también, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo os digo, ayer estaba todo tan alcista que fue un poquito complicado que el precio llegara a las zonas de entrada. Con lo cual, ayer también, pues sí, el movimiento lo hizo, se quedó por pocos pips, pero también vimos a partir de aquí era la oportunidad para coger largos y empezar a buscar roturas de estructura. Y finalmente el oro, que también fijaros que ayer también fue bastante complicado de operar, ¿de acuerdo? Aquí no podíamos hacer nada porque esta zona de aquí, al menos aquí en España, a las 3 de la mañana, y fijaros cómo el precio rompió, fue a buscar la zona esta del DBA y la zona alta. A partir de aquí tuvimos también caídas al DBA, DBA y DBA, ¿de acuerdo? Y aquí
por Market Cipher, al menos en un time frame de 15 minutos, no era fácil cogerlo porque veíamos como el cash flow caía, con lo cual aquí era más fácil pensar en que el precio se iba a ir en corto. Y luego nos dio este pedazo de anclaje, ¿vale? Que en time frames inferiores lo hubiéramos visto justo cuando estaba tocando el DBA y a partir de aquí se fue, ¿de acuerdo? También ayer muy complicado operar el oro, de hecho no llegó ni siquiera el oro, que siempre respeta o toca sus value area. Ayer ni llegó al value area porque también tenía muchísima fuerza, con lo cual pues nada, veremos a ver el día de hoy si está un poquito más sencillo que el día de ayer. Vale, vamos a ver cómo quedan los niveles del día de hoy y a ver si podemos encontrar pues, algún tipo de operativo. Vale, perfecto. Pues el caso es que con los movimientos que hemos tenido en general en el día de ayer, hemos visto pues claramente rupturas muy fuertes en los fractales, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí, pues bueno, ya teníamos una zona de consolidación, aquí tuvimos esta caída y ahora pues el precio ha roto y entonces hemos tenido una rotura en esta zona y también en esta zona, con lo cual ya no son roturas muy claras, con lo cual ya nos marca un escenario muy alcista. Y esto nos obliga a tener nuevos fractales que nos dan poquita información, ¿de acuerdo? Que son fractales que nos dan poca información a nivel de, pues bueno, tiempos de negociación. Con lo cual, pues bueno, ahora nos vamos a encontrar que tenemos unos gráficos muy desequilibrados, que eso está bien porque lo que nos viene a decir es que el precio va a necesitar pasar por todos estos gráficos, ¿vale? Por todas estas zonas de aquí donde ponemos los DVA, los Discovery Value Area, para equilibrar estas zonas y además estas zonas nos van coincidiendo, ¿no?, con los niveles principales de los value area, con lo cual quiere decir que es más probable que el precio necesite ahora mismo un descanso y empezar a atravesar estas zonas de aquí, con lo cual pues podemos pensar en movimientos ya sea cogiendo cortos o ya sea intentando sumarnos, ¿no?, a estos movimientos alcistas desde alguna zona de interés, ¿de acuerdo? El tema es que, bueno, nos abren varias zonas de interés y habrá que hacer seguimiento con Market Cipher para ver dónde realmente puede ser una zona para coger la subida, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, pues bueno, ya lo veis, ¿no? Tenemos aquí un DVA muy fuerte, podríamos aquí buscar un movimiento que el precio, si por ejemplo aquí nos rompe el value area, buscar el rebote para al menos ir a buscar o bien el TPOC o bien esta zona baja de aquí, ¿de acuerdo? A partir de aquí, dependiendo de la fuerza, pues podemos intentar buscar movimientos más abajo y siempre con un ojo teniendo en cuenta que la narrativa es alcista, con lo cual siempre cuando la narrativa es alcista son más seguros los longs y cuando la narrativa es bajista son más seguros los shorts, con lo cual siempre si no queremos arriesgar en short, lo que tenemos que hacer es buscar las zonas más interesantes en estos value area de aquí y buscar si por Market Cipher tenemos posibilidades de longs o en estas zonas de aquí o incluso también podría ocurrir rebotando en estas zonas de los value area secundario, ¿vale? Todos los niveles son importantes en estas zonas de aquí, son todos importantes y simplemente lo que tenemos que hacer es seguir al precio y cuando el precio llega a una de estas zonas, ver cómo está Market Cipher y decidir si realmente es interesante entrar o no, ¿de acuerdo? Vale, esto es un poco la perspectiva en Bitcoin, Ethereum pues también similar, fijaros que ahora el precio se está manteniendo, está haciendo un pequeño rango en esta zona de aquí. Muchas veces ocurre que cuando el precio está tan alcista o bajista, ¿no?, cuando está tan fuerte y nos generan estos rangos, ¿de acuerdo? Son zonas de consolidación donde el precio necesita respirar para luego dar otro impulso, zona de consolidación, otro impulso, zona de consolidación, aquí fue una zona un poco más alta, de hecho aquí no fue tan de consolidación, sino que aquí simplemente hizo un pequeñito retroceso, ¿vale? Y pues aquí está haciendo otra zona de consolidación y podría ser que el precio continúe subiendo, ¿de acuerdo? Esa es una opción, pero también sabemos que llega un momento que el precio empezará a desgastarse y ya no tendrá más fuerza, con lo cual aquí es donde podemos ver nuestros movimientos, ¿vale?, para intentar buscar una corrección y continuar subiendo. Y hay que determinar cuáles son los puntos buenos con Market Cipher, ¿de acuerdo? Ese es un poco el tipo de operativa que podríamos esperar en el día de hoy. Vale, y vamos a ver ahora el euro-dólar. Vale, euro-dólar también ha venido con unas subidas muy fuertes. Lo bueno que tenemos es que ahora el precio se está empezando a encapsular dentro de nuestros value area. Entonces aquí pues podríamos tal vez jugar haciendo un poquito rangos, intentar buscar operativas en rangos. Y si el precio finalmente decide caer más, ¿de acuerdo? Pues también lo mismo. Vamos a buscar, sabemos que la narrativa es alcista, ¿vale? Es completamente alcista. Con lo cual aquí podríamos, si no queremos jugar estas zonas de rangos, ¿no?, lo que podríamos buscar es longs en las zonas importantes del gráfico, ya sea en la parte de value area low. Aquí fijaros que tenemos algunos discovery areas junto con
el TPOC, el Discovery Area superior, la parte secundaria en esta zona de aquí, en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, con lo cual son zonas interesantes para intentar identificar longs si vemos confirmaciones en timeframes inferiores, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, veremos a ver cómo se da el día, que aún está un poquito con la resaca de estos días de atrás, ¿de acuerdo? Vale, y en el oro, fijaros que también ya se ha apoyado en la parte alta del value area y parece que está haciendo un impulso alcista. A mí me hace gracia porque está pegando unos impulsos muy fuertes, pero realmente el cash flow nos indica que ya está empezando a perder fuerza. Con lo cual, aquí aún podemos tener un impulso, ¿vale? Aún podemos tener un impulso y podemos ver un movimiento más largo. Deberíamos de empezar a pensar en zonas más altas, ¿vale? Para intentar identificar hasta dónde se podría ir, ¿no? Y la primera zona donde el precio se podría ir, pues si os fijáis, ¿no? En un timeframe de 4 horas tenemos aquí este order block, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño order block, ¿de acuerdo? Con lo cual esta es una zona donde el precio podría ir. Y luego tenemos este piquito de aquí, ¿de acuerdo? Que es una zona donde ya empezó a arrancar todo el movimiento bajista. Fijaros que aquí arrancó, retrocedió y esto se convirtió en un decisional y a partir de aquí tuvimos toda la caída. Con lo cual esta es otra zona súper relevante, ¿vale? O sea que en el oro tenemos dos zonas importantes. A ver si el precio pues de repente llega hasta estas zonas de aquí. Tendríamos que ver si aquí tiene ya pierde fuerza para coger correcciones, ¿de acuerdo? Me he olvidado de decirlo, ¿vale? Me he olvidado de decirlo, pero por ejemplo en Bitcoin también tenemos una zona por encima interesante a tener en cuenta, ¿vale? Si nos vamos a 4 horas y si vemos que el Bitcoin continúa rompe esta zona, ¿vale? Aquí tenemos un DBA, tenemos un order block, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿ok? Fijaros, esta zona de aquí, que de hecho ha llegado ya y ha empezado a respetar, pero si esto lo acaba rompiendo, porque está muy fuerte ahora mismo Bitcoin, lo que tenemos que hacer es buscar esta zona o pensar ya en objetivos en long, si es que somos capaces de pillar el long, objetivos entre los 30 y los 31.600, ¿de acuerdo? Con lo cual el precio, si vemos que empieza a darnos zonas de rotura o se apoyan en una de estas zonas que he comentado por aquí abajo, ¿no? Y nos da un long, nos da opciones de long, pues tal vez podemos tirar un swing, ¿vale? Hasta esta zona de aquí, que sería la siguiente rotura y el siguiente objetivo, ¿de acuerdo? Vale, chicos, pues nada, esto es todo. Ahora mismo está un poco... A ver, cuando hay estos movimientos tan fuertes, está complicado porque es muy difícil subirse y ver dónde tenemos que subir para continuar el movimiento alcista, o bien si ya empezamos a ver que hay pérdida de fuerza y de repente aquí tenemos una corrección, ¿de acuerdo? Vale, pues como siempre subiré los niveles al Discord y si hay alguna posible operación, pues también la marcaré, la dejaré en el Discord. ¿Vale, chicos? Que vaya bien, Let's Rock Crypto, hasta luego, chao. ¿Te gustaría hacer trading pero acabas de aterrizar en el trading o tienes pocos conocimientos de análisis técnico y pues querías empezar a profundizar en ellos? Te recomiendo que hagas uno de mis cursos como el Road to Sky, donde aprenderás a analizar el gráfico y coger seguridad en tu operativa. Y si lo que quieres no es solo empezar desde cero, sino además profundizar más, tener más estrategias pros, indicadores pros, un contenido mucho más potente, lo que te recomiendo en este caso es que elijas el Road to Universe. Y para analizar y crear gráficos como los que te he presentado hoy a través del método Atenea, en este caso lo que te recomiendo es que hagas el intensivo que hacemos cada mes. Hacemos un intensivo donde te voy a explicar cómo operar con este método que está basado en SMC y Market Profile y te va a ayudar muchísimo a hacer operaciones brutales en intradía. Para todo ello, lo único que tienes que hacer es ir a mi web, realcryptorocks.com, y podrás elegir el curso que mejor se adapta a ti. Nos vemos en clase. Let's Rock Crypto. Hasta luego. Chao.